Dios los bendiga, hermanos. Estamos aquí para continuar nuestro estudio dominical. El título de hoy es La obra del Espíritu Santo. La idea central nos dice que el Espíritu Santo magnifica la obra de Jesús. El Espíritu Santo magnifica, o sea, engrandece la obra de Jesús. La aplicación para la vida nos dice, las personas tienden a aislarse cada vez más, dependen menos de uno de otro y mucho más de la tecnología. Ahora hay menos saludos, menos interacción y más independencia. Si tú te has dado cuenta, hermanos, a veces cuando vamos, digamos que hay una junta o va a haber un convivio o algo, en realidad muchas veces mientras están esperando algo suceda, ¿verdad? Miras a tu alrededor y muchos están con sus dispositivos, están texting, haciendo textos o están buscando, ¿verdad? En el WhatsApp o Facebook o el YouTube o todas esas cosas que ofrece ahorita el Internet, ¿verdad? Entonces ya no hay mucha comunicación entre uno y otro. Cada quien se encierra, digamos, en su propio mundo. Hermanos, dice aquí también que muchos quieren convertirse en todólogos. Un todólogo es alguien que cree saber y dominar varias especialidades. Un todólogo quiere aprender varias cosas, se quiere enfocar en prepararse más, pero para depender de sí mismo y no de otras personas. Entonces, eso pues en realidad es duro en realidad porque muchos quieren confiar en su belleza, en sus habilidades o sus recursos para salir adelante. Y por lo tanto ya creen que ya no pueden, no necesitan de nadie más, que ellos están en control de su vida. Y en realidad nadie de nosotros estamos en control de nuestra vida. Nosotros decimos nuestra vida, pero en realidad esta vida que nosotros vivimos aquí, hermanos, le pertenece a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor. Él es el creador de vida, Él es que nos dio la vida, ¿verdad? Mi mamá decía, yo recuerdo de nosotros de niños, siempre recuerdo que mi mamá nos decía, esta vida, decía, no es tuya, la tenemos prestada. Él siempre nos decía mi mamá eso, ¿verdad? Y es verdad, no nos pertenece a nosotros. Esta vida es de nuestro Señor, de nuestro Creador. Ahora, Él no nos creó para vivir de una manera aislada o independiente. No, en este mundo somos muchos y todos necesitamos a un punto u otro. Necesitamos siempre uno del otro. Ahora, también el propósito porque Dios nos creó es porque Él quiere que tengamos una vida en relación con Él precisamente y que dependamos también de Él, no de nosotros mismos, sino de Él. Él es el que nos quiere ayudar, nos quiere guiar, nos quiere proteger, nos quiere instruir, así como quiere que seamos, así como los niños, ¿verdad? Un niño depende del padre, confía en su padre, ¿verdad? En su padre terrenal. Cuanto más nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, debemos de confiar en Dios, de apoyarnos en Él, de buscarlo para todo y pedirle en realidad consejo para todo, porque Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos protege y Él es que Él sabe lo que es mejor para nosotros, lo que nos conviene a nosotros. Ahora, Él sabía que nosotros necesitamos depender de Él, ¿verdad? Y que no podemos estar solos, no vamos a depender de nosotros mismos. Por esa razón, dice, Él también nos ha dado un ayudador, nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dio para que nosotros vivamos la vida que Dios desea que nosotros vivamos, y todo para honra y gloria de Él y también para nuestro bien. Amén, hermanos. Oremos antes de empezar el estudio. Padre Celestial, bendito Dios, venimos ante tu divina presencia una vez más, Señor, pidiendo, Señor, que nos des revelación, que nos des instrucción en tu palabra, Señor, y que nos ayude, Señor, a conocer la obra del Espíritu Santo, Señor. ¿Por qué nosotros necesitamos de Él, Señor? Y cuánto Él significa para nosotros en esta vida que tú nos has prestado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, mi Señor. Amén. Vamos a leer el capítulo de Juan 15, del 26 al 27. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí nos está diciendo que cuando venga el Consolador es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Nosotros ya hemos estudiado anteriormente que hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todos se complementan uno con otro. Es un solo Dios, hermanos. Amén. Dice entonces, aquí nuestro Señor Jesús ya se estaba despidiendo de los discípulos, ¿verdad? Él tenía que regresar al Padre. Entonces, eso era necesario para que las Escrituras se siguieran cumpliendo, ¿verdad? Entonces dijo que les iba a enviar un consolador. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, hermanos, Él era el consolador de ellos. Era el que los ayudaba, el que los enseñaba, el que los instruía, ¿verdad? El que les iba enseñando todo a ellos. Entonces, por ellos estaban entristecidos porque Él les había dicho que Él tenía que regresar al Padre. Sin embargo, le dijo, no se van a quedar solos, les voy a enviar otro consolador, nos dice en Juan 14:16, otro consolador. Y este consolador es el Espíritu Santo, dice. Y a Él dice, a quien yo os enviaré del Padre. El consolador, o sea, el Espíritu Santo, viene de nuestro Padre Celestial. Le dice, es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Lo llama el Espíritu de verdad, porque Él nos lleva a toda verdad, hermanos. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo va a dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesús, de nuestro Salvador. El Espíritu Santo va a magnificar o a engrandecer la obra de nuestro Señor Jesús, de lo que Él vino a hacer, como lo que Él nos enseñó, lo que Él sufrió y padeció por nosotros para salvarnos, para rescatarnos de esa vida de pecado en la que nosotros vivíamos. Entonces Él engrandece y exalta el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora, aquí les dice a sus discípulos que ellos iban a dar testimonio también de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Eso se lo dice a ellos, pero también nos lo dice a nosotros, hermanos, que a nosotros, ahora que nuestro Señor Jesús ya no está aquí en esta tierra, que nosotros demos testimonio de Él, demos testimonio para poder continuar su misión, lo que Él vino a cumplir aquí. Él vino a enseñar, Él vino a proclamar el Evangelio, hermanos. Entonces, a nosotros nos toca hacer lo mismo, enseñar a otros y proclamar el Evangelio, proclamar la palabra bendita de Dios, porque todavía hay muchas personas que aún no lo conocen y que necesitan conocerlo. Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos, sino que todos vengamos a la salvación. Dice, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ellos habían estado con Jesús desde el principio. Nosotros también, hermanos, nosotros somos predestinados. Estamos predestinados con un propósito. En Jeremías 1:5 dice que antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Él nos había predestinado desde entonces. Desde el principio nosotros tenemos un propósito, hermanos, y ese propósito está en servir a nuestro Dios, en glorificarlo, en darle la honra y la gloria que Él merece, así como el Espíritu Santo lo magnifica. El Espíritu Santo vive en nosotros y asimismo nosotros debemos magnificar, engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesús, hermanos. Aquí en el punto número 1 nos da confirmación, dice, el Espíritu Santo vino a dar testimonio de Jesús. Jesús les afirmó a sus discípulos que no los iba a dejar solos para que no se angustiaran, ¿verdad? Iban a tener un ayudante, un consolador. Él dice, Él vino para suplir su ausencia. Y eso era parte del plan de Dios. El Espíritu Santo lo llama el Espíritu de verdad, que vendría y daría ánimo y daría consuelo a todos aquí. El Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros, vino a consolar, vino a dar testimonio de Jesús. Y como el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, entonces Él es el que va a dar testimonio, Él es el que va a hablar por nosotros, el que va a testificar de nuestro Señor
Jesús, ¿verdad? Y nuestro Padre Celestial, no nosotros. Él es el que va a hablar de nosotros. Nosotros somos este es el templo del Espíritu Santo, hermanos, porque Él mora aquí dentro de nosotros. Entonces, si Él es el que va a hacer la obra, no debemos nosotros buscar gloria para nosotros mismos, hermanos, no. La gloria y la honra solamente es de nuestro Señor. Entonces a Él debemos buscar exaltarlo y glorificarlo siempre, hermanos. Recordemos, hermanos, que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén, hermanos. Aquí viene una pregunta que dice, ¿qué importancia tiene la obra del Espíritu Santo en la salvación? Es muy importante en realidad, hermanos, porque Él es el que habla por nosotros. Él es el que convence de pecado, como vamos a seguir estudiando, y Él es el que lleva al arrepentimiento y a la salvación. El Espíritu Santo es espíritu de vida y de verdad. Amén, hermanos. Continuando aquí, dice, en Juan 16, del 7 al 11, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces dice aquí, dice que pues Él habla la verdad. Jesús y Dios nuestro Padre es la verdad, hermanos. Dice, es conveniente que yo me vaya. Era conveniente, era necesario que Él se fuera para que la obra nosotros la continuáramos a través del Espíritu Santo. Jesús era 100%, es 100% Dios y 100% hombre, hermanos. Cuando Él estaba aquí en el mundo, como en cuerpo humano, Él no podía estar en todas partes. Tenía que estar nada más en cierto lugar, ministrar a ciertas personas, ¿verdad? No podía estar en todas partes. Entonces era conveniente que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera, el Consolador, porque el Consolador, el Espíritu Santo, Él está en todas partes, hermanos. Él vino a vivir en nosotros, a morar dentro de nosotros y a estar con nosotros. Entonces es una gran ventaja, ¿verdad?, que nosotros lo tenemos a donde sea que vayamos. En cuanto a nuestro Señor Jesús, estaba, como dije anteriormente, nada más en cierto lugar, ya que estaba en un cuerpo humano. Entonces, por eso era necesario que Él se fuera, dice. Y cuando Él, el Espíritu Santo, dice, venga, dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él vino a convencer al mundo de arrepentimiento, ese arrepentimiento que trae a la salvación, hermanos. Nosotros, cuando vamos a ministrar la palabra a alguien, o inclusive a nuestra propia familia, ¿verdad? Si tú te has dado cuenta, a veces le puedes decir a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a alguien le puede decir, andas mal, mira, no debes hacer esto, debes ir a la iglesia, debes aprender, debes buscar de Dios. Y puedes hablar y hablar y hablar todo lo que tú quieras y no te van a hacer caso. ¿Por qué? Porque uno trata de reprenderlos, de regañarlos, ¿verdad? A lo que el Espíritu Santo que viene de Dios, Él les convence de pecado, los convence, les redarguye, ¿verdad?, que están haciendo mal, y Él lo hace en amor, en una forma sencilla. Él es el espíritu de poder, hermanos. Él es que convence, Él es el único que convence, no nosotros. No nosotros. Dijo el apóstol Pablo, en realidad, que cuando nosotros predicamos o evangelizamos a alguien, ¿verdad?, que no lo hagamos con palabras persuasivas o con sabiduría humana, que no tratemos de hacerlo así, porque eso no conviene, hermanos. Que sea mejor con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo y el poder que solamente de Dios viene, porque Él es el que hace la obra, no nosotros, hermanos. Nosotros no podemos convencer a nadie, ni nosotros podemos cambiar ni transformar a nadie. Eso solamente nuestro Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, lo puede hacer. Nuestro Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios, hermanos. Ellos es el que lo hacen. Ahora dice que convencerá al mundo
de pecado por cuanto no creen en mí, dice. Ya lo dijimos, Él redarguye a la persona y lo lleva al arrepentimiento. De justicia, dice, por cuanto yo voy al Padre. Jesús, como sabemos, fue juzgado aquí en la tierra, fue crucificado, hermanos. Pero Dios confirmó que Él era su Hijo cuando lo levantó de los muertos. Entonces, eso hizo posible que nosotros seamos la justicia de Dios en Él. En 2 de Corintios 5:21 es un versículo que en realidad debemos recordar siempre, porque dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Él. Es algo que tenemos que estar siempre en nuestra mente, conscientes de ello, del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Él era limpio de pecado, Él no tenía pecado alguno, pero llevó nuestro pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Nada más en Él somos justificados, hermanos. Y es lo que el Espíritu Santo viene a convencernos a nosotros de esa verdad. Ahora dice, Jesús ya no está con nosotros, sabemos, Él está sentado a la diestra del Padre, dice, y viene a convencer de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo es, como nosotros sabemos, es Satanás, ¿verdad? Él ya ha sido juzgado. Él ya ha sido juzgado porque Él vino aquí a cegar el entendimiento de las personas para que la luz del Evangelio no resplandezca, para perder. Él vino a robar, a matar y a destruir, es lo que vino a hacer. Entonces Dios ya lo ha juzgado, ya ha sido juzgado, pero va a ser condenado, y eso será en el día del juicio. Todo el poder de nuestro enemigo será roto completamente y ya no tendrá poder alguno. Entonces eso es lo que vino el Espíritu Santo a dar testimonio, ¿verdad? Aquí dice, el Espíritu Santo es vital porque aplica a los pecadores la obra salvadora de Jesús. Él es el que magnifica la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Sin Él nosotros no podíamos comprender. Él nos da revelación de la palabra y del amor de Dios. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, como dijimos anteriormente, y también nos da fe para creer. Él también transforma nuestro corazón y viene a morar dentro del creyente cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús. Él viene a vivir dentro de nosotros y no se apartará jamás de nosotros, porque es una promesa que ya tenemos en Dios. El Espíritu Santo es una garantía de nuestra redención futura. El Espíritu Santo es una garantía para nosotros, no nada más aquí en esta vida, sino en la vida venidera, cuando nosotros vamos a ir a nuestro Padre Celestial, de que tenemos, es una garantía de que nosotros tenemos una promesa eterna que nos espera, hermanos, un galardón. Amén. Aquí dice una pregunta, dice, ¿es posible arrepentirse del pecado sin la obra del Espíritu Santo? Pues ya hemos dicho que no, porque Él es el único que convence de pecado. Él es el único que nos habla de la obra salvadora de Jesús, y solo en Él, hermanos, tenemos esperanza de la vida eterna. Entonces no es posible que alguna persona se pueda arrepentir sin la obra del Espíritu Santo. Amén, hermanos. En Juan 16, del 12 al 15, continuando, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí nos está diciendo que nuestro Señor aún tenía muchas cosas que decir, ¿verdad? Pero no las podían todavía sobrellevar. Así como nosotros tenemos este libro sagrado, la Biblia,
que tiene una profundidad de muchos misterios, de mucha enseñanza, tiene muchas cosas que decirnos a través de su palabra sagrada, pero no nos puede decir todo porque no lo podemos sobrellevar. Él nos da conforme al hambre y sed que nosotros tengamos, hermanos. Conforme a nosotros vayamos escudriñando y estudiando las Escrituras, es conforme a eso. Él nos va dando revelación, nos va dando enseñanza. Es como nosotros vamos a empezar a madurar, pero no solamente cuando leemos, meditamos en la palabra, sino también cuando nosotros ponemos esas enseñanzas en obra, porque la Biblia nos dice bien claro que no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra. Si nosotros queremos crecer, hermanos, tenemos que empezar a hacer la misma obra que Dios nos mandó a hacer, que es ministrar la palabra, que es hablar a otras personas de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, de por qué murió Él por nosotros y por qué resucita y por qué Él vive, nosotros también vivimos, de hablar otras palabras de la vida eterna que nos espera cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros nos arrepentimos de pecado. Ahora todo esto lo hace y solamente el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, no nosotros, como dije anteriormente. Entonces el Espíritu de verdad dice aquí, Él es el que nos guía a toda verdad. ¿Quién es la verdad, hermanos? Jesucristo es la verdad. Es el que guía a todos nosotros a la verdad, a nuestro Señor Jesucristo, la palabra divina. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que han de venir, dice. El Espíritu Santo no habla por sí mismo. Él habla lo que Él oye a nuestro Señor Jesús decir y a nuestro Padre Celestial. Él no habla por sí mismo. Recuerden, hermanos, que son 3 personas, un solo Dios, y todos se complementan y hacen la obra juntamente. Amén, hermanos. Entonces, Él habla todo lo que Él oye, y eso es lo que nos hace saber, pues es lo que nos enseña y nos da revelación. Él es el que nos recuerda la palabra. Cuando estás ministrando a alguien, no tengas miedo, no digas, pues, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le hablo? No, la palabra ya está en tu boca y en tu corazón. Esta palabra que tú lees, esta palabra que tú escuches, ya está dentro de ti. El Espíritu Santo se encarga de hablarla, de traerla a tu memoria y recordarte. Y créeme que Él le da exactamente a esas personas lo que ellas necesitan cuando la necesitan, porque es el Espíritu, habla al Espíritu de ellos, no a la mente. Esto es una obra espiritual, hermanos. Entonces la persona, si viene a arrepentimiento, se da cuenta que está en un error, despierta, se le cae la venda de los ojos. Cuando el Espíritu Santo habla, es cuando se cae la venda de los ojos y se dan cuenta y vienen y glorifican a Dios y aceptan a nuestro Señor como Señor y Salvador. Amén, hermanos. Dice que Él glorificará a nuestro Señor Jesús, dice, porque Él tomará de lo de Él y viene y nos lo hace saber a nosotros. Ahora dice, todo lo que tiene el Padre, dice, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, hermanos. Entonces, todo lo que tiene el Padre es de nuestro Señor Jesús. Recuerda, el Padre y el Hijo son uno, hermano. Y el Espíritu Santo también es uno. Dijo nuestro Señor Jesús, yo y el Padre somos uno, ¿recuerdas? Entonces, el Espíritu Santo vino a magnificar, a enaltecer y a glorificar el nombre sagrado de nuestro Señor Jesús, y es lo que nosotros también debemos hacer cuando nosotros hablamos y predicamos el Evangelio, que es lo que debemos hacer, es la misión que se nos ha encomendado a nosotros, continuar lo que el Señor, nuestro Señor Jesús vino a hacer y empezó a hacer aquí en este mundo. Amén, hermanos. Dice aquí otra pregunta, dice, ¿por qué es importante comprender la obra del Espíritu Santo? ¿Por qué es importante para nosotros comprender lo que el Espíritu Santo vino a hacer, hermanos? Dice, pues para comprender la obra del Espíritu Santo nos ayuda a depender de Él, a saber que nosotros no vamos a depender de nosotros mismos, que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro revelador, Él es el que nos guía, hermanos, y Él es el único que está aquí con nosotros. No estamos solos cuando vamos
No importa que vamos a hablar de, ya sea entre gobernadores o quien sea, el Espíritu Santo nos va a guiar y va a magnificar el nombre de nuestro Señor Jesús y de nuestro Padre Celestial y enseñar que solamente en Él tenemos vida y tenemos vida eterna, hermanos. Dice aquí un punto, dice el Espíritu Santo guía a la verdad, es el que guía a toda la verdad que decimos. Nuestro Padre Celestial, su palabra divina es la verdad. Él guía toda la verdad y es una bendición en realidad en nuestra vida, porque Él viene a guiarnos, Él viene a iluminarnos, Él viene a revelar al Padre y al Hijo. Es lo que viene a revelar la palabra viva que está en nosotros, que ya está en nosotros. Amén, hermanos. El Espíritu Santo señala a Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo, señalar a nuestro Señor Jesús, porque nuestro Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solo en Él podemos encontrar salvación. Es el camino al Padre. Sin Él estamos perdidos y muertos en pecado, hermanos. Entonces su obra es muy importante. Él exaltó al Padre. Nuestro Señor Jesús exaltó al Padre y asimismo el Espíritu Santo también hace lo mismo con nuestro Señor Jesús, con el Hijo. 3 personas, hermanos, again, y un solo Dios. Amén. Dice aquí una pregunta, dice, ¿cuál es la tarea más importante del Espíritu Santo? Bueno, en realidad yo pienso todas las tareas que nombra aquí son sumamente importantes o igualmente importantes también. Pero, digamos, Él vino a obrar de acuerdo al propósito del plan divino de Dios. Él vino a magnificar tanto al Padre como al Hijo, según estamos aprendiendo aquí. Él nos vino a enseñar, Él convence de pecado, Él nos revela la palabra, hermanos. Él es el sello de la promesa, es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro guía, es nuestro intercesor. Él es todo lo que necesitamos, hermano. Entonces, todo lo que Él hace, toda la obra del Espíritu Santo es sumamente importante. Amén, hermanos. Creo que ahorita ya se me terminó el tiempo, hermanos, pero sigamos aprendiendo y estudiando más calmadamente, digamos, estos estudios, porque es importante que comprendamos bien cuál es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cómo Él vino a magnificar la obra de nuestro Señor Jesús. Que no se nos olvide, hermanos. Despedamos, hermanos, con una oración. Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, por el Espíritu Santo, Señor, que ahora mora dentro de nosotros, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, porque los capacita, Señor, a hacer la tarea que tú nos has encomendado a hacer en este mundo, Señor. Él nos ayuda, Él nos recuerda las Escrituras, Señor. Él nos guía, Señor, y Él exalta tu nombre sagrado, así como nosotros también, Señor. Te damos gloria y honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga y tengan buen día.